Hasta la clase pasada, que fue la que desarrolló la profesora Gabriela, nosotros estábamos trabajando con estructuras de barras, a las cuales considerábamos incluidas en el campo de la estática, estaban en equilibrio y las considerábamos rígidas e indeformables. Inclusive pudimos desarrollar en la última clase el cálculo de qué tipo de solicitación axil se desarrolla en una estructura de alma calada, como son los reticulados. Vieron dos metodologías distintas para poder realizar el cálculo de las solicitaciones de tracción o de compresión a las que están sometidas las distintas barras que constituyen una estructura tipo reticulada, y cómo verificar en cada uno de esos métodos cuál era el estado de equilibrio del conjunto con las ecuaciones superfluas que nos estaban quedando una vez resuelta toda la estructura. A partir de hoy vamos a cambiar ese paradigma en el cual estábamos parándonos diciendo que la estructura estaba considerada como rígida e indeformable. A partir de hoy, de este momento, vamos a empezar a acercarnos un poquito a la situación real, en la cual los materiales que constituyen a las estructuras son reales, y como consecuencia de esas solicitaciones que nosotros ya hemos aprendido a calcular, ya aprendimos a calcular las reacciones de los vínculos, ya aprendimos a calcular los estados de solicitación interna que se producen como consecuencia de las cargas externas y las reacciones de los vínculos. Es decir, ya sabemos calcular si una estructura, ya sea de una barra de eje de alma llena, o de una barra de alma llena pero de eje quebrado, o de una estructura de alma calada como son los reticulados, y están solicitados a solicitación axil de tracción o de compresión. Ya sabemos dibujar los diagramas a lo largo de todo el eje longitudinal de esas barras, tanto de solicitación axil como de corte y de momento flector. En el último caso, en el caso de las estructuras de alma calada, habíamos visto que con la profesora Gabriela que la única solicitación que se produce en ese caso para esos tipos de estructuras, cuando las podíamos considerar como reticulados, era que la única posibilidad era que estuvieran sometidas a tracción o a compresión. El corte y la solicitación de momento flector no era factible debido a las hipótesis que nosotros estábamos utilizando de que estas estructuras de barras solo estaban cargadas en los nudos, y esos nudos estaban materializados como articulaciones sin fricción. De esta manera, lo único que es posible que suceda en esas barras es que estén o traccionadas o comprimidas. Bien, ahora que ya obtuvimos toda esa información, lo que vamos a ver es un primer enfoque para únicamente las estructuras de barras que están solicitadas, ya sea a solicitación axil pura, es decir, solo tenemos traccionada o comprimida la barra, como el caso de los reticulados que estuvieron trabajando la clase anterior, o solo están sometidas a corte. Son las dos solicitaciones que vamos a empezar a analizar, y vamos a empezar utilizando los conceptos que ustedes ya traen de física, analizar qué es lo que sucede con estas estructuras tan simples, tan básicas, que solo están solicitadas a una solicitación como tracción o compresión o corte puro, y qué es lo que sucede en cuanto a las tensiones y las deformaciones que se empiezan a producir ya considerando este material como real. Entonces vamos a analizar cualquier tipo de estructura. Por ejemplo, algo tan importante como la estructura de soporte de las ruedas de un avión, o el carrito que luego lo posiciona en su lugar. No vamos a analizar la totalidad del avión, no somos ingenieros aeronáuticos, pero sí nos podemos enfocar en aquellas estructuras que
desde un punto de vista de la seguridad de un avión, podrían llegar a ser muy críticas, como por ejemplo estos elementos que son los que constituyen la estructura de soporte de las ruedas, del rodamiento, o esta otra que es una estructura que tracciona al vehículo aéreo en el momento que está en tierra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de estructuras estamos analizando? Estamos analizando estructuras que son tipo barra, es decir, que tienen un eje longitudinal que es mucho más grande desde el punto de vista de su dimensión que la sección transversal. Y estamos diciendo a priori que esta estructura es de tipo prismática. ¿Qué quiere decir que es prismática? Que recordamos las primeras clases, nosotros dijimos que vamos a estar trabajando con estructuras de barras de tipo prismática, que quiere decir que tienen una misma sección transversal a lo largo de toda su longitud. Si yo corto con distintos planos perpendiculares al eje longitudinal de esta barra, en todos voy a encontrar la misma sección transversal. ¿Sí? Eso es la definición de barras prismáticas, que son con las que trabajamos en estática. Por otro lado, estamos diciendo que esa estructura de barra, de viga o de barra, que tiene un eje longitudinal mucho más grande que su sección transversal, que es prismática, solo está sometida, por ejemplo, a una solicitación de tipo tracción, como esta que tenemos aquí, ¿sí? Podría ser el eje del elemento que está trasladando mi avión con el carrito, o podría ser, por ejemplo, cualquier barra constitutiva del reticulado que trabajaron el día miércoles. Bien, suponiendo que esta estructura está traccionada, estas cargas generan una solicitación axil. Vamos a dibujar. Si yo dibujo el eje longitudinal de la barra y esa barra es recta, sepan disculpar, está solicitada una solicitación de tracción, esa solicitación va a ser positiva. Y si yo quiero dibujar mi diagrama de esfuerzo axil, va a ser positivo, Sn, en toneladas o en kilonewton, en newton, como yo esté trabajando, en las unidades de fuerza que yo esté trabajando. Esa carga va a tener un valor P de tracción constante a lo largo de toda la barra. Esas son nuestras hipótesis de partida. Nuestra estructura es, a partir de ahora, una estructura deformable. Entonces tengo que primero poner como condición, como primera hipótesis, que esta estructura está constituida por un material que es homogéneo, ¿sí? A partir de ahora, esta estructura se puede deformar, pero está constituida por un material que es homogéneo a lo largo de toda su longitud, isótropo, y como consecuencia de esa acción, de esas fuerzas de tracción, se me va a producir una deformación. Esta estructura, que originalmente tenía una longitud L, genérica, conocida, a partir de que yo le aplico estas cargas, se elonga, se alarga y se genera una deformación como consecuencia de estas cargas de tracción que estoy aplicando. Entonces, a partir de ese momento, mi estructura ya no tiene más una longitud L, sino que tiene una longitud de L más un delta, que es lo que se alargó esta longitud de esta barra. Como consecuencia de ese alargamiento, esta estructura tiene un diámetro D, una sección conocida, que yo podría decir que tiene un área A. Lo que voy a indicar como hipótesis para este tipo de estructuras, que son de barras, que son prismáticas, que están constituidas por un material homogéneo, es que si están solicitadas a una solicitación axil únicamente, están en un estado de solicitación axil puro, en ese caso puedo asumir como hipótesis que todos los puntos que constituyen esta sección transversal están sometidos a una tensión igual a
el cociente entre la carga aplicada y el área en la cual está distribuida. Este concepto de tensión es conocido por ustedes de la física, cuando analizaban a partir de lo que se denominaba en su momento, o en ese momento ustedes conocían como la ley de Hooke, que luego le permitía calcular las deformaciones como consecuencia de estas tensiones de tracción de acuerdo al módulo de elasticidad o módulo de Young. Ahora vamos a ir avanzando en esa definición. Pero ¿cuál es la hipótesis? ¿Qué es lo que estamos diciendo además de que es homogénea esta estructura? Para poder decir que esta es la solicitación que se está generando, lo que estamos asumiendo es que todos los puntos de esta sección transversal están solicitados a la misma tensión y se distribuye esa tensión en forma homogénea en toda la sección. ¿De acuerdo? Entonces lo que estamos diciendo es que la tensión es constante en toda la sección transversal. ¿De acuerdo? Bien, esa tensión va a ser una tensión que va a tener la misma dirección que la carga aplicada. La carga estaba aplicada en el eje, en el baricentro de la sección transversal, en la dirección del eje longitudinal de la pieza. Si yo digo que este es mi eje longitudinal X, este es Y, Z saliente del plano de la pantalla, entonces estas tensiones las voy a poder definir como tensiones que están en la dirección normal a la cara de la sección transversal, como sigma X, X. Luego vamos a desarrollar cuando hagamos en la próxima clase teórica, que ya va a ser la correspondiente al segundo parcial, vamos a definir exactamente por qué le ponemos esos subíndices. Por ahora le vamos a decir sigma exclusivamente. Son tensiones normales a la cara porque están en la dirección de aplicación de la fuerza. Son normales y son homogéneas, son constantes a lo largo de toda la sección transversal. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo pudiera cortar dos fetitas muy cercanas de dos secciones transversales muy cercanas entre sí y le aplicara esta tensión de tracción, el desplazamiento de esta sección transversal sería paralelo a su posición original, es decir, el vector normal a la cara de la sección transversal continuaría siendo normal y paralelo al eje X, ¿sí? Correspondiente con el eje X. Bueno, todas estas hipótesis nos permiten utilizar esta ecuación, que es la ecuación de tensión igual a la fuerza normal aplicada, fuerza axial, dividido el área de la sección transversal. ¿Y por qué lo normalizo o calculo esta tensión en función del área? Porque el esfuerzo, la tensión que se va a generar como consecuencia de la aplicación de una carga P, si yo tengo un área de 1 metro cuadrado, es totalmente distinto que si tengo un área de 1 centímetro cuadrado, para soportar la misma fuerza. Se tensiona mucho más en función de inversamente proporcional del área en la cual estoy aplicando esa fuerza para soportarla con esta tensión normal. Por ejemplo, podríamos hablar de una estructura como esta, que es una estructura que tiene un punto de aplicación con una sección que es distinta a la que sucede a lo largo del eje de la barra. ¿Cuál va a ser el punto más crítico? Y evidentemente yo acá tengo más sección, es decir, en este lugar, por más que sea el punto de aplicación de la carga, voy a tener mayor área para soportar esta misma carga. En consecuencia, el punto más crítico va a ser el que tenga menor sección. En forma genérica, nosotros vamos a definir esta tensión. A ver si puedo escribir con letras. No, vamos con el lápiz, que es más fácil. Voy a escribir esta tensión, va a terminar siendo el límite para delta de área
tendiendo a 0, el diferencial de fuerza de tensión que se genera en cada uno de estos puntos, de esta área, de esta sección transversal, que es lo que toma cada uno de esos puntos en un delta de área. Cuando ese delta de área tiende a 0, esto se transforma en esta definición, que acá le vamos a poner P, que es P sobre A. A modo de ejemplo, supongamos aquí que tenemos un cilindro hueco de aluminio que tiene una tapa. Tiene una altura definida, 16 pulgadas, y está sometido a 26 kilos de fuerza en la dirección del eje longitudinal. A priori, lo primero que tenemos que analizar es, esta sección o esta viga está sometida a una situación donde solo tiene fuerza axil, como estábamos planteando en las primeras hipótesis de la clase de hoy. Si yo considero que esta fuerza está aplicada en el baricentro de esta sección, lo único que sucede es que toda la estructura del cilindro está comprimida. No tiene, como consecuencia, ningún efecto de momento flector o de corte, porque no tengo ninguna fuerza, ni de acción ni de reacción, en la dirección del corte, y no tengo brazo de palanca que me genere momento flector. Como consecuencia, puedo decir que esta es una estructura que está sometida a esfuerzo axil. Ahora pensemos un poquito, entre todos, cuál sería la sección más solicitada o cuál sería el mayor efecto de tensión, de compresión en este caso, no está traccionada, porque obviamente la estructura, esta es una estructura vertical, lo primero que hacemos es dibujarle el eje longitudinal de la barra, X y Z saliente del plano de la pantalla. Si este es el eje longitudinal, lo único que sucede cuando yo hago los cálculos de las reacciones de los vínculos es que va a tener una fuerza en la dirección vertical de reacción igual y opuesta. Entonces, ¿cómo empiezo mi primer análisis de esta situación? Digo, esto está empotrado, o sea que existe un posible RAX, RAY y un MAZ. Cuando hago la sumatoria de fuerzas en X, tengo que RAX es igual a 26 kilos. RAI es igual a 0. ¿Por qué digo que es igual a 0? Leo el chat. O si alguien quiere abrir el micrófono, no hay problema. Profe, Sí, eso en el caso de que estés aplicando la fuerza esa en el baricentro, ¿no? sí, correcto. Entonces no hay reacción en I porque no hay componente. No hay componente, no hay ninguna fuerza que se oponga a la reacción en ese punto. Entonces, por más que el vínculo es un empotramiento, no hay posibilidad de que se genere ninguna reacción porque no hay ninguna acción que esté generando esa reacción. Entonces, la reacción en I va a ser igual a 0. Y el momento, la misma situación. Cuando yo hago la sumatoria de momentos en cualquier punto, por ejemplo, en A, y hago la sumatoria de momentos, tengo MAZ más
ninguna fuerza me genera momento respecto de z, porque esta fuerza es una fuerza que es coincidente con el eje X y en consecuencia no tiene brazo de palanca para generar momento flector en la dirección de z. Yo lo dibujé acá como un dibujo tridimensional. Podríamos hacer el cálculo de MAI, podríamos hacer el cálculo de MAX también, si quisiéramos hacer un análisis tridimensional. ¿Qué daría MAI como consecuencia de esta carga baricéntrica? Los leo o les escucho. ¿Qué pasa si yo hago este análisis como 3D? ¿No te queda la fuerza distribuida de sección? Andrés, se me cortó un poquito, ¿lo repetís? Si no le queda la fuerza distribuida en la sección de arriba. En esta sección. O bueno, en las dos sería. Nosotros tenemos acá dos partes de esta estructura. Una estructura que está hueca en general y luego tiene una tapa, ¿sí? La tapa tiene una sección llena y la parte del fuste de esta columna es hueco, ¿sí? Es una estructura que tiene dos partes. Podemos analizar como una estructura que está a continuación de la otra o simplemente analizar qué es lo que sucede en esta sección de la tapa y luego analizar qué sucede en la sección del fuste de esta columna. La pregunta que yo hacía era, ¿qué pasa si yo quiero hacer este análisis tridimensionalmente? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que me genera un empotramiento cuando yo analizo un análisis 3D? Además de RAX y RAI, voy a tener una RAZ, ¿verdad? Posible. Voy a tener un MAZ, que ya había contemplado cuando hacía el análisis en el plano. Sí, Héctor, tenés razón. Voy a tener una MAI posible y una MAX posible. ¿Qué es lo que sucede cuando yo hago las sumatorias de momentos en Z, sumatorias de momentos en Y, sumatoria de momentos en X? Esta fuerza, que es baricéntrica, ¿genera algún tipo de momento flector o torsor? El momento MAX es el momento torsor, que es el que tiende a retorcer la estructura de la columna alrededor de su propio eje. El momento MAI tiende a flexar la estructura. Voy a dibujar con un... Cuando yo digo que esta es el MAI, tiende a flexar la estructura para que se salga o se flexe como saliendo del plano de la pantalla. MAI tiende a flexarla dentro del plano de la pantalla. Tiende a que genere este efecto. En cambio, MAZ, a ver si lo puedo dibujar, tiende a que el eje de la estructura tienda a hacer esto. ¿Sí? Son los tres tipos de momento que se están generando. Cuando yo digo que tengo, en este caso, MAX, MAI y MAZ posibles, ¿qué quiere decir de acuerdo a esas reacciones?
¿cuánto me van a dar en esta situación donde yo tengo una sola fuerza aplicada en esta barra que es coincidente con el eje X de la estructura? ¿Cuánto me va a valer MAX, MAY, MAZ? 0 en todos los casos. 0 en todos los casos. ¿Por qué? Porque esa fuerza no genera momento deflector respecto de ninguno de los ejes. No genera momento respecto de ninguno de los ejes, ¿por qué? Porque no hay brazo de palanca. No tiene brazo de palanca, porque es baricéntrica, es coincidente con el eje longitudinal de la barra, y cuando yo la hago coincidente con el eje longitudinal no tiene brazo de palanca para hacer la flexión en Z, no tiene para hacer la flexión en Y, no tiene para hacer la torsión en X. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya ahí discriminé que por más que yo haga un análisis tridimensional, ¿por qué lo planteo en estos términos? Porque hasta ahora han trabajado exclusivamente en el plano. Y la realidad es que hoy empezamos a salir un poco de la zona de confort y empezamos a decir, bueno, nuestras estructuras no son rígidas e indeformables, se nos van a deformar, se nos van a tensionar. Ya vimos la definición de tensión normal que se estaba generando en cada una de estas caras de las secciones transversales de la estructura. Ahora, como consecuencia de que estamos empezando a salir un poco de la zona de confort, vamos a empezar a analizar las estructuras tridimensionalmente, aun si yo pudiera analizarlas en el plano. Es más fácil analizarlas en el plano, por eso hemos iniciado este proceso de aprendizaje con prácticamente todos los ejercicios en el plano. Luego vamos a ver que las estructuras son tridimensionales en la vida real. Entonces empezamos hoy a analizarlas, por más que luego las reacciones nos den todas 0 por fuera del plano. Entonces ya definimos que los momentos en A, en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z, son todos iguales a 0. Además de eso, definimos que la reacción en la dirección de Y me dijeron que era igual a 0. ¿Por qué? Cuando hagamos sumatoria de fuerzas, la única fuerza es coincidente con el eje X, en consecuencia no hay ninguna fuerza en la dirección perpendicular. ¿Eso qué quiere decir? Que R a Y también es igual a 0. Y R a Z, ¿hay alguna fuerza que se salga del plano de la pantalla en este momento? No. Como consecuencia, R a Z también va a ser igual a 0. Entonces yo ya tengo todas mis fuerzas definidas. Solamente me falta calcular la reacción en la dirección X, que R a X va a ser igual a 26 kilos, porque tengo una única reacción que está contenida en el baricentro, una única fuerza que está contenida en ese baricentro. Bien, entonces ahora puedo hacer el diagrama de cuerpo libre de esta columna, ¿sí? Es una estructura de barra que está sometida a una fuerza de 26 externa y una reacción del vínculo de 26 en el extremo inferior. Yo puedo hacer dos análisis aquí. Puedo hacer un análisis de la tapa. Si yo analizo la tapa de esta columna, tiene un área de este diámetro, ¿sí?, que no está definido aquí. Podríamos definirlo, podría ser de 5 pulgadas, por ejemplo, y entonces la tensión a la que está sometida la tapa es igual a la fuerza externa aplicada, que es la solicitación axil, 26 kilos, dividido el área de esta tapa, que es pi por radio cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿es esa la sección más crítica? ¿Es esa la que va a estar más tensionada? Los voy a escuchar ahora, o los voy a leer. ¿No sería donde se empieza a arrugar, por así decirlo, la estructura? ¿Y dónde va a ser eso? ¿No empieza en el medio? En el medio.
La Acá, parte hueca. en la parte hueca, tengo acá dos hipótesis distintas. En la parte media, ¿por qué sería en la parte media que se va a analizar, se va a deformar en exceso, para no decir que se arruga? Porque me lo imagino como si fuese, no sé, por ejemplo, una lata de coca Sí, y vos perfecto. la apretás para adentro, la apretás, le ejerces una fuerza Sí, y no es que se deforma en la tapa, sino que se deforma primero al principio y se va arrugando de a poco hasta que, bueno, llega hasta el... se deforma. Eso es lo que yo me imaginé. Sí, sí, perfecto, está muy bien la intuición. Se deforma en el sector hueco. ¿Alguien me puede decir por qué se deforma más en el sector hueco que en la tapa? Y ¿Por la sección? Claro. Juan dice, y lo mismo Joel, porque la sección, dijimos recién que nuestra ley era tensión igual a fuerza sobre área. Si yo tengo la misma fuerza aplicada, porque tengo la misma fuerza aplicada de extremo a extremo, ¿cómo sé que tengo la misma fuerza aplicada de extremo a extremo? ¿Qué es lo que debería haber hecho yo acá que no hice? Hice el cálculo de las reacciones de los vínculos, ¿sí? Generé mi diagrama de cuerpo libre, planteando equilibrio, hice el cálculo de todas estas reacciones. Ahora, ¿qué me faltó hacer a mí que me permitiría a mí demostrar con todo certeza que toda la estructura está sometida al mismo esfuerzo axial? Decir que el cuerpo es homogéneo. Sí, esa es una hipótesis de partida, pero ¿qué no hice yo? Que sí hice acá. el sumatorio de fuerzas. Si yo dibujo mi diagrama de esfuerzo axial, si dibujo mi diagrama de esfuerzo de corte y si dibujo mi diagrama de momento flector, tengo en un gráfico muy simple y muy claro identificado cuál es la solicitación a la que está sometido. Esta estructura estaba sometida a una solicitación axial de tracción. Si yo dibujo mi diagrama de esfuerzo axial de esta barra, de esta columna, ¿cómo va a ser? Yo dibujo mi eje. Soy horrible dibujando, disculpen, y soy horrible dibujando con un mouse, pero es lo que puedo hacer en este instante. Ustedes usan la imaginación, eso es una recta que representa al eje longitudinal de la barra. Está sometido a compresión. ¿Qué quiere decir que está sometido a compresión? ¿Qué esfuerzo axial está solicitando mi estructura de mi columna? De extremo a extremo. ¿Cuánto vale? Compresión, ¿eso qué signo tiene compresión? (26) negativo, de extremo a extremo. Acá vamos a tratar de hacer un poco más derechita esta línea. Bueno, negativo 26 kilos de esfuerzo axial. ¿Sí? Este es mi diagrama que me tiene que mandar y me tiene que permitir a mí identificar qué es lo que le está pasando a toda esta estructura. Entonces, si yo tengo 26 en la base, tengo 26 en el punto medio y tengo 26 en el extremo superior, ¿por qué cambia la tensión? Y hay algunos que me dicen que se va a deformar más en el sector del medio, hay otros que me dicen, por intuición, que va a deformarse más en el sector del apoyo. ¿Hay alguna ecuación que hayamos visto que nos dé esta certeza o que nos permita identificar esto que estamos pensando intuitivamente? Dijimos, nuestra ley de tensiones nos decía que toda la tensión se va a generar en forma normal, o sea que yo corto con un plano, con una sección transversal en cada uno de estos puntos. El diagrama de tensiones que yo voy a poder dibujar va a ser un diagrama homogéneo. Toda la sección va a estar sometida
a la misma tensión. En este caso va a ser de compresión, como dice Héctor. Va a ser de compresión de 26 kilos de esfuerzo axil. Supongamos que le voy a poner número a estas secciones. Esta es la sección 1.1, que está en coincidencia con la sección de la tapa. Hay otra por acá arriba, hay otra por acá abajo, y hay una cuarta que está dibujada un poquito más arriba. Supongamos que está justo en el extremo, en el contacto con la fundación de esta columna. Entonces, lo que estamos planteando acá es que en esta sección 1.1, ¿cuál va a ser la tensión de compresión o tensión normal de compresión que yo estoy analizando? Escucho. ¿Cuánto va a valer? ¿Cuál era la ley? Fuerza sobre área. Sobre área. Bien, entonces dice Héctor, muy bien, es 26 dividido 2pi, faltó el radio, al cuadrado. Es el radio de esta pieza, ¿sí? De todo el fuste. Vamos a decir que esto es 2 veces el radio. Ahora, en la sección 2.2, cuando yo hago el análisis de tensiones, de qué tan tensionado está esa pieza, ¿qué dice? ¿Cuánto vale el esfuerzo axil? ¿Cómo sé cuál es el esfuerzo axil en la sección 2.2? Vengo a mirar Va a el ser diagrama. lo mismo, pero Sí, escucho. Ahí lo que te cambia es el radio, siendo el mismo radio menos un radio interno. Por Bien. eso El esfuerzo mayor. axil no cambia. Yo analicé acá, era 26. Ahora voy por la segunda sección. En 2.2 también sigue siendo 26. Entonces este va a ser, la carga va a seguir siendo 26 dividido 2 veces pi, pero ahora es el radio de la pieza completo menos el radio interno, que vamos a dibujarlo acá. ¿Sí? Entonces, ese radio interno es una área que yo estoy restando. Entonces, esta área va a ser más chica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que el área sea más chica? Que ahora esta fuerza se tiene que distribuir únicamente en las paredes del cilindro. Y como consecuencia, todos estos puntos que están en la pared del cilindro están sometidos a la misma tensión de compresión normal, pero a un valor de tensión que es mayor que el que se está generando en la tapa, porque acá se distribuía en toda el área llena de la tapa, en tanto que acá, en esta sección 2.2 o en 3.3 o en 4.4, se distribuye en el área de el fuste de esta columna. ¿Y eso qué me permite a mí concluir? ¿Cuál sección de todas estas va a ser la más crítica? ¿Va a ser distinto en 2.2 que en 3.3 que en 4.4? No, sería la misma teóricamente. Sería la misma teóricamente, y es la misma teóricamente. Si yo tengo la misma sección, todas estas secciones están sometidas a la misma tensión de compresión. Me pregunta Héctor si r menos r' al cuadrado en vez de r cuadrado menos r' al cuadrado. Estoy restando las dos áreas, es 2pi radio al cuadrado menos el área interior, que es 2pi radio interior al cuadrado. Entonces por eso queda así. Me está faltando a mí quizás escribir esto así, que está todo dividiendo a esto. ¿De acuerdo? Bien.
Entonces, a priori teníamos una buena intuición. Se nos va a tensionar más el fuste, pero se nos va a tensionar igual en tanto que no cambie el área, ¿sí? Todo el fuste de la columna va a estar tensionado al mismo grado de tensión, que va a ser igual en 2,2 que en 3,3 que en 4,4. Bien, y como consecuencia de eso, sí. Perdón, pero puede ser que en la realidad, por así decirlo, o sea, las columnas cuando soportan un esfuerzo, o sea, una fuerza axial, tienden a ensanchar la sección en el medio, como decía Joel, o sea, iba a deformarse más ahí. Porque eso, o sea, eso no sucedería en el caso que vimos recién, teóricamente. Si el esfuerzo es el mismo. En la situación real, ¿qué es lo que no estamos contemplando nosotros acá que la realidad sí tiene? El peso. El peso. El peso de la barra. Todas Claro, las columnas bien. tienen peso. Todos los elementos constituidos por un material que sea real tienen peso. Y ese peso, en este caso, ¿cómo va a estar distribuido? ¿Va a ser Sí, constante? perfecto, en el centro. ¿Va a ser homogéneo? ¿En qué dirección se va a generar? Claro, hacia abajo, pero partiendo desde el centro de la barra, si no me equivoco. El peso No. El peso va a ser en la dirección de la gravedad. Entonces, si yo corto en la sección 1,1, el peso que tengo en 1,1 es el de la tapa. En 2,2, el peso que está actuando sobre esa sección, que se suma a las 26 kilos de fuerza externa, va a ser el peso de la tapa más el peso de este tramito de fuste. A ver, lo voy a dibujar en otro color, así se ve lo del tema del peso. Bien, se entiende, El peso de la tapa constante arriba, ese no va a variar. Si yo lo corto acá, tengo un peso. Cuando corto en 2,2, tengo a ese peso se suma el aporte del peso del fuste, de 1,1 a 2,2. Cuando corto en 3, tengo el de 1,1 más el aporte del fuste de 1,1 a 3,3. Todo esto. Entonces ahí voy viendo que mi carga en la dirección X es una carga Q variable, ¿sí? No es la condición, si bien es una carga en la dirección axil, no es la condición de esfuerzo axil constante que estamos analizando en este primer ejemplo que estábamos viendo. Esta es una carga Q de X que es igual al peso por la altura de esta barra, es decir, es gamma por, bueno, depende primero la sección, acá es por esta área llena y luego acá es por el área llena más el peso del fuste, ¿sí? Tendríamos que generar la ley en función del área por la distancia X que yo tengo recorrido, o sería L menos X en este caso, porque puse el eje X abajo. Entonces tengo esta ley de carga distribuida que ya no me genera un esfuerzo axil constante, y entonces sí, ahí voy a encontrar que la sección de la base, al considerar el peso, la sección de la base tiene mucho más solicitación axil, y si tiene la misma sección transversal que la que está más arriba, va a ser la más solicitada, la del contacto con la fundación. ¿De acuerdo? Julieta. Sí. Va a depender mucho del ejercicio. Hay ejercicios donde vamos a considerar el peso de las barras. En este primero que yo estaba presentando aquí no la estábamos considerando porque era para presentar cómo es el cálculo y para que analicemos cómo es la variación y qué tipo de tensiones se nos están generando. Pero si nosotros consideramos el peso de la barra, tendríamos que sumarle a esta fuerza externa esta carga distribuida a lo largo de todo el fuste, y además entonces nuestra reacción ya no sería exactamente la fuerza externa, tendría que ser la fuerza externa más el peso de toda la columna. Tendríamos acá una carga axil que sería variable a lo largo de la longitud y nos daría en ese caso un diagrama de N que sería algo más así, ¿sí?
eso no genera ninguna dificultad a la hora de calcular las tensiones. Simplemente ya en 3.3, 4.4, perdón, sería el máximo estado de tensiones, sería este valor, que supongamos, no sé, va a depender del material y va a depender del área de la pieza, pero supongamos que nos da, no sé, 50. Bueno, va a valer 50 dividido la misma área esta que teníamos acá. Entonces, al tener más solicitación axial, va a tener más tensión. ¿Estamos hasta aquí? Bueno, acá tengo otro ejemplo práctico. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos levantar el balde con una grúa, acá se supone empotrado, podría ser tranquilamente el gancho de una grúa, pero si estuviera empotrado es la misma situación, de una barra que levanta, por ejemplo, el balde de hormigonado cuando yo voy a hacer el colado de una losa, ¿sí? Yo necesito levantar un peso importante y bueno, acá tengo una barra que es una barra de sección llena. En este caso sería una barra completa donde este peso de este balde y su contenido es una solicitación en la dirección del eje longitudinal de la barra. La reacción también va a ser una reacción igual y opuesta. Esta barra va a estar toda traccionada y la tensión que se me va a generar, ahora vuelvo Juan, la tensión que se me va a generar va a ser en la dirección del eje longitudinal de la barra, igual a ese peso o esa solicitación axial dividido el área de esta estructura de la barra, que es una barra de acero de sección llena, por ejemplo. Esta área va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 2. Vuelvo a la anterior. Te escucho, Juan. Te leo, mejor dicho. Hola, profe. La pregunta que tengo es respecto del esfuerzo en la sección 2.2 que usted escribió, era 26 sobre 2pi por el radio al cuadrado menos el radio interno al cuadrado. Ese esfuerzo, yo podría decir que está en la sección 2.2, pero podría decir que está en cada punto de la barra hueca de la sección 2.2. Exacto. No sé si me expliqué bien. Sí, ese es el valor de tensión al que está sometido cada punto. A ver, voy a hacer a ver si puedo volver para no borrar todo, pero no voy a poder. Voy a borrar todo y vuelvo a hacer la sección 2.2. Supongamos que estamos cortando acá, ¿sí? ¿Qué significa cuando yo corto acá y esta es la sección 2.2 con ese valor de tensión igual a la fuerza axial dividido el área del cilindro en ese punto? ¿Qué es lo que estoy asumiendo? Voy a intentar hacer, a ver si me sale, un dibujito donde estoy mirando la sección transversal. Es una sección hueca, ¿sí? de radio R y radio interno RI, y yo dije que era la tensión igual a la fuerza dividido esa área. ¿Qué significa que yo haya definido eso de esta manera? Eso significa que yo digo que cada uno de estos puntitos está sometido a una... voy a tratar de dibujar, a ver, denme un segundo que voy a dibujar el fuste un poquito más para el costado para que se vea así como un 3D. ¿Qué significa? Que este es el eje longitudinal de la barra. Estoy asumiendo que esa tensión 2.2 se está generando en cada uno de estos puntos. Acá tengo uno, acá tengo otro, acá tengo otro. Todos estos puntos... No, perdón, me estoy equivocando el sentido de las fuerzas. Son todas de compresión, ¿sí? Este esfuerzo me genera que todos estos puntos están comprimidos de esta manera. Tengo todas flechitas del mismo módulo igual a esa sigma 2.2. Es decir, si yo hago un análisis de cuál es el estado de la tensión de esa fuerza, podría dibujarlo en un plano, dibujar mi sección
y decir, está sometido a una tensión, que es una tensión de compresión, desde este punto hasta este punto, toda esa área está sometida a una tensión normal constante, obviamente solo en los lugares donde tiene área, no en el hueco, constante, igual a esa sigma 2,2. ¿Se ve? Este gráfico de tensión lo que me está diciendo es que esa tensión de sigma xx es negativo igual al valor sigma 2,2, que era 26 dividido el área del cilindro. ¿De acuerdo? Esa es la hipótesis con la que estamos trabajando. Toda esa sección, todos los puntos de esa sección están sometidos a esta tensión. Y es importante que discriminemos esto. Por más que nosotros decimos que toda la sección está sometida a la misma tensión, el valor es punto a punto, ¿sí? Este punto está sometido a esa tensión, todos los puntos de esa área, de esa sección transversal, están sometidos a la misma tensión normal. ¿Bien? ¿Se contestó la pregunta, Juan? Perfecto, profe. Para cerrar ideas, como estamos con un cuerpo macroscópico, yo podría pensar en que este cuerpo macroscópico está constituido por muchísimas barritas de sección infinitesimal, ¿sí? No sé si me voy explicando. O sea, en la parte que hay muchísimas barritas de sección infinitesimal. En cada una de esas barras va a estar aplicada una fuerza y bueno, cada barrita va a estar sometida a un esfuerzo. La sección de cada barrita es tan chiquitita que es prácticamente un punto. Entonces, cada barrita está sometido a ese mismo esfuerzo de la sección 2,2. Exacto, es esto que estoy mostrando en esta diapositiva anterior. Todos los puntos, acá están dibujados los vectores nada más que en el sector exterior de esta área, pero ves que está dibujado en todos los puntos de área diferencial, así es como se define el vector tensión en ese punto, que es un vector porque es una fuerza que no alcanza con definirla con su magnitud, ¿sí? Así como hay una fuerza que tiene una dirección y tiene un sentido, al normalizarla al dividirla por el área de toda la sección transversal, cada punto está sometido a una tensión igual a la fuerza sobre el área que corresponde a ese elemento de magnitud diferencial. Genial, profe. O sea, en ese límite que usted escribió ahí, delta P sería la fuerza que está actuando en la punto. Superficie delta A. Exacto. Perfecto, profe, listo, clarísimo. Gracias. Bien, seguimos entonces. Profe, ¿Sí? yo tengo una dudita, perdón, que me quedó de antes en realidad, de cuando usted estaba explicando que íbamos a ver el momento bueno en X, en Y y en Z, y qué hacía cada uno. Que uno era de torsión, torsor, y los otros no me acuerdo cómo. Flectores. Y lo podría, eso, sí. Si me los podría mencionar de vuelta, y cuáles son cada uno, por favor. Sí, a ver, vamos a tratar de dibujar en alguna... Acá tengo un espacio para dibujar. Voy a tratar de dibujar una barra, la voy a hacer acostadita así me resulta más fácil para dibujar. Esta es una barra y yo digo tengo un sistema de referencia X, Y, Z. ¿Sí? Este es el eje longitudinal de la barra, es una recta, asumen que eso es una recta que acabo de dibujar ahí. Esa es la barra. ¿Qué es lo que le hace un momento flector en Z? Voy a dibujar con distintos colores a ver si lo vemos. Si yo digo que mi estructura está solicitada a un momento
flector en Z quiere decir que mi momento tiene una normal que coincide, los normales de los momentos los dibujo con doble flecha, que coincide con el eje Z. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que le hace este tipo de momento a esta barra? Bueno, supongamos que está aplicado en este extremo o en este extremo, o que es constante a lo largo de toda la barra, da exactamente lo mismo. Si yo tengo un momento de este tipo, ¿qué es lo que le intenta hacer a esta barra? A esta barra lo que intenta hacer es flexarla. Estoy dibujando en el plano XY. A ver, se me borró. Eso es lo que le sucede a la barra. Intenta flexarse, dejar de ser recta coincidente con el eje X, y en el plano XY intenta perder su condición de eje recto para hacer un eje flexado en este plano XY. ¿Se ve hasta ahí? Sí, sí, sí. Bien, por eso se llama momento flexor o flector. Si yo ahora, en vez de decir, bueno, tengo un momento MZ, tengo un momento MI, lo voy a dibujar con azul, MI es un momento que intenta girar mi pieza cuyo normal coincide con el eje Y. Si yo tengo un momento flector o flexor en Y, quiere decir que mi pieza ahora va a dejar de tener su eje recto y va a tener un eje curvo, pero ahora en el plano XZ. Es decir, lo voy a intentar dibujar. A ver, esperen un segundo que voy a dibujar las rayitas para que vean hacia dónde va el eje, ¿sí? El eje en el plano XZ hacia este movimiento. En el plano XY, ahora voy a cambiar al azul de nuevo, va a intentar flexarse, pero ahora estoy en el plano XZ flectándome. Es decir, intenta cambiar su dirección en este plano XZ. Intenta flexarse como consecuencia de este momento, pero en el otro plano. Hasta ahí vamos. Ambos momentos generan flexión, es decir, intentan modificar el eje inicialmente recto para convertirlo en un eje flectado o flexado. Uno en el plano, el MZ en el plano XY y el MI en el plano XZ. ¿De acuerdo? ¿Me paran si alguien no entiende? Sí. Ahora, ¿qué pasa con el momento torsor, que es el momento MX? MX tiene su normal coincidente con el eje longitudinal de la barra. Si yo intento hacer girar mi barra alrededor de su propio eje, no intenta cambiar su eje originalmente recto, sino que intenta, a ver ahora si me sale, voy a dibujar la sección exterior de la columna y el punto medio. Como intenta girar alrededor de su propio eje, a lo largo de la barra, lo que le pasa es que estos puntos intentan generar una especie de helicoide. ¿Sí? Agarren ustedes Quedaría ahora... como una mecha, ¿no? ¿Cómo? Quedaría como una mecha, ¿no? Quedaría como una mecha una vez que... Supongamos que yo tengo mucha fuerza. Agarro una barra de acero macizo y la agarro de un extremo, la agarro del otro extremo. Y empiezo a torsionar con mi mano derecha porque soy muy forzuda. Intento torsionarla hasta que la convierto en una mecha de un taladro, ¿sí? Me termina quedando una estructura que intentó girar respecto de su propio eje, pero ahora fíjense que sigue siendo de eje recto. No se flexó, no intenta modificar su eje longitudinal, sino que lo que intenta es seguir ese esfuerzo que yo le estoy haciendo, modificando sección a sección su posición relativa respecto del eje en el plano IZ. Entonces, este momento se llama momento torsor en este curso, porque es el que intenta precisamente torsionar. Como no van a poder hacerlo con una barra, yo les
impulso a que agarren y se compren un palito de la selva o algún caramelo así que tenga un eje longitudinal y lo retuerzan o lo tuerzan o lo flexen en una dirección, lo flexen en la otra dirección, intenten torsionarlo y van a ver que efectivamente lo que le pasa a esa barra es físicamente distinto. Cuando uno intenta hacer un momento alrededor del eje Z, se flexa, alrededor del eje Y se flexa y alrededor del eje X se torsiona. ¿De acuerdo? Sí, profe, buenísimo, ahí entendí. Gracias. Yo dije que hasta ahora estábamos diciendo que nuestras estructuras eran rígidas e indeformables, pero en esta clase de hoy nos dimos cuenta que en realidad se deforman. Entonces, ¿qué tipo de máquina o de elemento tenemos nosotros para poder medir esa situación? En general, los materiales reales, estructurales, son materiales que son fuertes, son materiales que no reaccionan como si fuera un palito de la selva a una fuerza muy pequeña, sino que precisamente yo los elijo por su resistencia. Yo digo, son materiales que cuando le aplique 10 toneladas van a soportar con una deformación que va a ser muy pequeña. Entonces, ¿cómo los mido? Una manera muy usada es la de medir deformaciones a partir de máquinas de ensayo como la que hay en el Departamento de Ingeniería Mecánica, la Volpert. Es una máquina que hace este tipo de ensayos para medir cuál es la modificación que tiene la longitud de una barra sometida ya sea a tracción o a compresión. En este caso es una máquina de tracción. En el Departamento de Ingeniería Civil, en el Laboratorio de Estructuras, hay uno que se dedica a medir compresión de probetas de hormigón, por ejemplo, que también es un material que es muy resistente, porque precisamente son materiales que son utilizados para soportar grandes magnitudes de carga. Entonces, lo que vamos a mostrar aquí son las formas que tienen estas máquinas. Ustedes cuando volvamos a la presencialidad van a poder acercarse a los laboratorios y los van a poder ver. Pero ¿cómo trabajan? Trabajan de la siguiente manera. Supongamos que yo tengo este elemento que es una probeta de acero que yo quiero ver cómo se deforma cuando yo le aplico una carga. Estas son dos morsas, dos estructuras que forman parte de la estructura del aparato de medición. Tiene un cabezal en este lugar que me aprieta mi barra y luego este elemento se separa del otro aplicando una fuerza de tracción a esta estructura que es la que estoy analizando aquí. ¿Qué es lo que mido? Mido con un sensor que se llama extensómetro que está unido aquí. Tiene una patita de un lado y otra patita del otro, es decir, tiene una longitud definida por el elemento sensor, que cuando yo aplico esta separación mecánica a las dos partes que constituyen la estructura de la máquina de ensayo, generan una tracción sobre esta barra, que es la que yo estoy analizando, y como consecuencia cambia esta longitud. Electrónicamente el sensor se da cuenta de que se cambió esa longitud y me transforma mediante una ecuación de gobierno de este extensómetro en una medición de cuál fue el cambio en la longitud del elemento. ¿Sí? Así funciona un strain gauge o un extensómetro que está unido a una máquina de ensayo de este tipo. Esta es una medición de un ensayo de compresión, ¿sí? El que veíamos recién separaba ambos elementos de la máquina de manera tal de generar tracción. En este caso, lo que hace esta máquina es bajar, ¿sí? Baja, tiene un elemento que está fijo, el otro que es móvil, que baja, lo que implica que genera un efecto de compresión sobre este elemento de esta probeta, que en este caso es una muestra de roca. Podría ser tranquilamente una probeta de hormigón o podría ser inclusive un elemento de acero al que yo estoy
analizando cómo se deforma, con un principio muy similar también de medición de deformaciones. Me permite a mí identificar cuál es el acortamiento de esta estructura en este punto medio. ¿Por qué lo hacemos en este caso los ensayos en el punto medio de la estructura y no me pongo el extensómetro, por ejemplo, aquí, en la unión? Porque si bien desde el punto de vista teórico no cambia a lo largo de toda la longitud de la probeta, la realidad es que el efecto que se genera en el punto de aplicación de la carga, existe una perturbación, sobre todo en este caso donde tengo que de alguna manera agarrar el elemento para poder aplicar esta fuerza. Entonces existe una perturbación en este sector, en las cercanías del punto de agarre, no sería lo más adecuado, me pongo lo más simétrico posible en el punto medio, ¿sí? De cualquier manera, desde el punto de vista del análisis teórico, toda la estructura de la barra está sometida a la misma carga de tracción o de compresión en este caso. Bueno, esos son ejemplos de cómo se mide. ¿Y qué es lo que mido en la realidad? Supongamos que yo tengo el primer caso. Este es un diagrama de tensión-deformación de una probeta sometida a una solicitación axil, como la que estamos analizando, una probeta de acero, es en este caso, que tiene distintas partes, de acuerdo a qué es lo que le va pasando a la estructura de la probeta. Tiene una primera parte, cuando yo empiezo a traccionar la pieza, cuando empiezo a separar las dos partes del elemento de la probeta, donde responde a esta ley tensión igual a fuerza sobre área, y se me genera como consecuencia de esta tensión una deformación, ¿sí? A medida que yo voy aplicando carga se me va deformando. Aquí tengo en el eje de abscisas la deformación, en el eje ordenadas la tensión. Esta deformación tiene una relación con la tensión que es lineal. ¿Y cuál es el valor que relaciona a la tensión con la deformación? Ustedes ya esto lo conocen de la física. Esa relación lineal era el coeficiente de Poisson o el coeficiente de Young o módulo de elasticidad longitudinal. Poisson no, error al decir recién. La tensión es el módulo de Young por la deformación longitudinal que se produce en esta probeta, en este primer tramo. Este es el tramo en el cual el material se comporta linealmente y es elástico. ¿Qué quiere decir que sea elástico? Quiere decir que el elemento, si yo lo tracciono, se deforma, y si yo lo suelto, vuelve por el mismo camino a una posición indeformada. Agarro el palito de la selva, lo estiro, y cuando lo suelto, vuelve a la misma posición que tenía antes. Llega un punto donde se supera un umbral. Ese umbral se denomina tensión de fluencia. Ese umbral de tensión de fluencia es el que me permite a mí definir el punto límite al partir del cual la estructura deja de comportarse elásticamente y empieza a tomar lo que se denomina deformación plástica. Es cuando estiro mi palito de la selva, lo estiro de más, y ya cuando se produce una deformación que me produce un cambio en la sección, es muy evidente, cuando yo lo suelto queda de una longitud más importante, ya sea con un palito de la selva, un elástico, una gomita de estas de sujetar papel, cualquier elemento que sea lo suficientemente blando con una rigidez baja para que nosotros podamos hacer la prueba, sirve para identificar este proceso. Esto pasa exactamente igual en los aceros, por ejemplo. Una vez que yo supero ese umbral de tensión de fluencia, yo sigo separando los elementos de mi Volper, de repente sin incrementar la tensión se genera deformación, es el momento en que pasamos al campo plástico, y luego se produce por efectos internos, reacomodamientos en la estructura interna cristalina de los aceros, un proceso de endurecimiento por deformación que me permite seguir tomando carga, ya todo en el campo plástico. Si yo quiero
soltar aquí y volver, no va a volver a la posición indeformada, sino que voy a volver por un campo que va a ser paralelo al anterior, similar a este, y se me va a generar un endurecimiento por deformación hasta que de repente se va a producir la ruptura o la fractura de la pieza, ¿sí? Esto se los doy a modo informativo, se va a ver con toda profundidad en materiales el cuatrimestre que viene, pero para que ustedes sepan dónde estamos trabajando. En este curso llegamos hasta acá, ¿sí? Identificamos cuál es la tensión de fluencia, sabemos que ese es el límite de nuestro estado de tensiones. Acá yo ya no estoy pudiendo representar el comportamiento adecuadamente. Esta ley se corresponde a este tramo de la curva carga de formación. ¿Bien? You are now muted. Mon. You are now unmuted. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, por mi parte no. ¿Alguien en el chat? Profe, yo por ahí, más que nada por curiosidad en realidad, por ejemplo, cuando se busca una estructura que soporte una cierta carga, pero esa carga es constante, se busca que la deformación sea... Se busca que la deformación esté en la... O sea, que quede elástico el material o puede llegar al límite plástico. Bien, en el cálculo de estructuras yo voy a tratar de alejarme de este límite plástico. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo estoy hablando de una columna sometida a una fuerza, como estábamos viendo recién, la de la columna hueca, ¿qué pasa si la estructura se me plastifica un poquito? O sea, estoy ahí cerca del límite plástico o pasé el límite plástico. Si la carga es perfectamente vertical y la estructura es perfectamente construida sin ningún tipo de imperfección en ninguna sección, lo más que va a pasar es que se me va a cortar ligeramente la longitud de la barra. Ahora, ¿qué pasa si esta estructura, en vez de ser una columna donde yo estoy sosteniendo, por ejemplo, una estructura de iluminación, de una torre de iluminación, pasa a ser una estructura que es parte constitutiva de un elemento mecánico, ¿sí? Por ejemplo, que fuera una estructura de la grúa que yo estoy moviendo para hacer el hormigonado de la losa, o una estructura de una antena de comunicaciones. En el momento que yo paso el límite elástico y la estructura pasa al límite plástico, cambia su forma, cambia definitivamente su dimensión. En este caso es un caso... Ya perjudicaría sí, a las demás... ya perjudicaría a las demás piezas, por así decirlo. Podría interferir con otra parte móvil de la estructura mecánica, o podría interferir con el funcionamiento propio de la pieza. Si yo genero tensión tal que la deformación es muy importante, vamos a volver un segundo a el dibujito de esta pieza. Si este elemento está tan traccionado que pasa el límite elástico, ¿qué es lo que va a pasar? Esta dimensión va a ser mucho más grande, ¿sí? Yo tenía una dimensión L originalmente. En el momento en que esta deformación es muy importante, supongamos que voy a tener un L más un delta L grande. Si esto sucede, ¿qué significa con el material de toda esta pieza? Toda esta estructura ya tiene que contener la misma masa, ¿sí? Porque yo no le estoy agregando masa por el hecho de que lo estoy traccionando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al aumentar su longitud, disminuye ¿qué? El diámetro de la pieza. Al disminuir el diámetro de la pieza, por efecto del Poisson, ¿sí? Lo que se alarga
proporcionalmente se me contrae en las otras dos dimensiones, significa que esa pieza en ese sector tiene un área que es mucho más pequeña. Esa área mucho más pequeña implica tensiones mucho más grandes, muy rápidamente se pasa el límite de tensión de plastificación porque estoy aumentando mucho mi carga de tensión dentro del diagrama y como consecuencia, a ver, se me fue, está pasando esto, ¿sí? Mi probeta en esa sección de plastificación se me genera un acortamiento, se me hace como si fuera un codito, un achicamiento del diámetro, que es donde se produce la ruptura. En ingeniería estructural, de acá le ponemos un factor de seguridad. No queremos estar cerca de la plastificación. Si yo, por el contrario, quisiera deformar mi material, me estoy saliendo un poquito de la clase de hoy solamente para alimentar un poquito la curiosidad porque es lo que me interesa. Si yo, por el contrario, quisiera modificar geométricamente mi material, supongamos que estoy trabajando en un alto horno de una acería y tengo una placa de acero a la cual yo voy a introducir dentro de un molde y le voy a aplicar una compresión muy importante de manera tal de que cambie su dimensión de ser una placa a convertirse, por ejemplo, en un balde. Si yo quiero eso, es porque estoy trabajando en pos de que se produzca una deformación plástica, se cambie significativamente la geometría de la pieza y quede así. No quiero hacer todo el trabajo de hacer toda la moldería, hacer la aplicación de esa carga tan importante sobre esa placa para que una vez que yo la retiro vuelva a la posición de placa plana indeformada, ¿sí? Dependiendo de cuál va a ser la finalidad para la cual yo estoy aplicando esa carga o cuál es la finalidad de la estructura, si yo quiero que soporte la carga o quiero que esa carga modifique la geometría de mi material y de mi estructura de manera tal de que se cambia un elemento que tenga una geometría absolutamente distinta, es si voy a estar trabajando en el campo elástico o en el campo plástico. Va a depender significativamente cuál es la finalidad del objeto que yo estoy analizando. Bien, continuamos entonces. Este es un gráfico, el anterior era un gráfico teórico, este es una salida real de un ensayo de tracción, tensión, deformación de, por ejemplo, la máquina que tienen ahí en el departamento de mecánica, que es la máquina, la Volpert le llaman, es el nombre comercial de la máquina, pero es una máquina para realizar ensayos de tracción en aceros. Bueno, tiene una parte que es muy lineal, luego la parte de fluencia y a continuación la de endurecimiento por deformación. Desde A a E es deformación plástica, de 0 a A es elástico. Dependiendo del tipo de material también se va a ver más o menos claro ese umbral donde nosotros tenemos una zona de tensión de fluencia que es como si fuera una meseta que nos permite tomar deformación sin incrementar la carga de tracción. Los materiales que son más dúctiles, así se denominan aquellos que tienen esa definición de tener una tensión de fluencia que genera una especie de meseta, como son los aceros con alto contenido de carbono, los aceros al carbono en general, tienen muy marcada esa meseta de la tensión de fluencia, en tanto que los materiales más rígidos, que son como por ejemplo el aluminio o inclusive las aleaciones como la fundición o hasta el hormigón no en tracción sino en compresión, tienen un comportamiento que es frágil, se denomina. Una primera zona lineal y luego rápidamente la tensión de ruptura
sin esa meseta característica de los materiales dúctiles. Todo esto es informativo, ¿sí? No es parte de lo que nosotros analizamos explícitamente en esta materia, pero como lo estamos dando a modo de introducción, a mí me interesa que sepan cómo funcionan en realidad estos materiales. En este caso de los materiales dúctiles, en general lo que se dice es, bueno, en el momento en que yo me aparto de la recta lineal, se define como carga de fluencia aproximadamente a un 2 por 1000 del apartamiento de esa primera zona lineal. ¿Qué pasa con las gomas? Depende mucho del tipo de goma que estemos hablando. Si es una goma rígida, como puede ser, por ejemplo, una goma constitutiva de un elemento, parte de un elemento mecánico, tiene un comportamiento rígido. En cambio, una goma blanda tiene un comportamiento mucho más dúctil. No tiene esa definición de... ninguno de los casos las gomas tienen esa definición de la tensión de fluencia como una meseta, ¿sí? Este tipo de estructuras tienen un comportamiento que es, si es rígido, tiene un módulo de elasticidad o módulo de Young más elevado que una blanda, pero en cualquiera de los dos casos no se observa hasta la ruptura un cambio en el tipo de comportamiento tensión-deformación. Eso como para que tengan idea los distintos tipos de materiales. Los materiales más frágiles, como los hormigones en compresión, o inclusive los materiales cerámicos, tienen una curva que tiene una primera parte que se corresponde con la definición de la ley de Hooke, tensión-deformación, es decir, esta pendiente es el módulo de elasticidad longitudinal, y luego a partir de un cierto punto rápidamente se genera la tensión de rotura o de ruptura, por lo cual al momento en que se cambia de la parte lineal a la parte no lineal de la curva tensión-deformación, se la define como la tensión de fluencia, que a partir de ahora vamos a conocer como sigma I, ¿sí? Es nuestro umbral a partir del cual el material deja de ser elástico para convertirse en un material plástico o un material en zona de ruptura rápidamente. Como nosotros trabajamos mucho con hormigones, la tensión de fluencia está bastante cerca a la tensión de rotura y nos alejamos de esa zona porque la tensión de rotura, al ser un material frágil, tiene la característica no solo de que tiene este tipo de curvas carga-deformación, sino que son materiales que rápidamente se rompen. Vamos a un ejemplo. Si yo tengo una estructura metálica, la estructura metálica lo que va a hacer, en primer lugar, va a plastificarse. Se me va a generar este incremento de deformación muy importante que me va a cambiar la forma, la geometría de mi pieza original. Va a estar plastificada, ya no va a volver, cuando yo le saque las cargas, no va a volver a una situación indeformada, pero va a tener una deformación que va a ser visible y que va probablemente sacarme la pieza de funcionamiento, pero muy raramente, sin un efecto que sea muy catastrófico, se me va a romper la pieza. En cambio, si yo estoy hablando de estructuras de hormigón, las estructuras de hormigón son estructuras, el material hormigón es un material que es netamente frágil, lo mismo que un cerámico. Entonces van a ser materiales que van a tomar carga, van a tomar carga hasta que el momento en que pierden la condición elástica, rápidamente se me van a romper. Entonces, desde ese punto de vista, yo no voy a tener ninguna alerta hasta el momento de la ruptura. Y esa ruptura, al ser una ruptura de tipo frágil, lo que implica es que rápidamente voy a tener una falla de la estructura en su conjunto. Entonces, desde ese punto de vista, cuando yo trabajo con estructuras de materiales que son considerados frágiles, tengo que tener mucha más precaución a la hora de la definición de esta tensión de fluencia y de
en qué rango de trabajo yo voy a permitir que funcione mi estructura resistente. Precisamente porque lo que no tengo es esa alerta temprana. Bueno, hay distintos ejemplos en esta diapositiva, y acá es la definición de lo que nosotros consideramos como la realidad, que es lo que sucede. En la realidad nosotros tenemos un proceso de carga-descarga que es lineal al principio, puede ser algo no lineal dependiendo del tipo de material. Si estamos hablando de una goma, esto es muy marcado. Si estamos hablando de un acero, prácticamente no hay cambio en esa situación. Si yo cargo y descargo en el rango elástico, al descargar, es decir, al sacar la fuerza que está solicitando y me está generando esta tensión, por el mismo camino de carga se denomina, este gráfico tiene una ordenada de deformación, tensión. Cuando yo cargo voy por este camino, cuando descargo vuelvo por el mismo camino de tensión. Estoy en el campo elástico. En el momento que pasé un determinado umbral, cuando yo descargo ya no vuelve por ese mismo camino de tensión, sino que retorna por un camino de tensión que es distinto. Es decir, yo tengo una deformación residual y como consecuencia esta deformación residual es la deformación plástica que se produce como consecuencia de que ya superé ese umbral. Voy a volver con un camino que yo les mencionaba recién, es bastante paralelo al camino de carga original, pero con una deformación residual plástica que me implica que yo ya superé ese umbral. Profe, Sí. el umbral ese está determinado por el campo de validez, ley de Hooke, ¿no? La ley de Hooke es válida solo en elementos solicitados a solicitación axil en el campo elástico. Sí. La tensión de fluencia es propia del material, es propia del tipo de material. Entonces, por ejemplo, un acero tiene una tensión de fluencia que es totalmente distinto de un hormigón, y para la misma geometría, ¿sí? Para la misma probeta. Si yo hago una probeta de acero, una probeta de hormigón y la someto a la misma carga de tensión, va a ser absolutamente distinto el comportamiento de tensión-deformación en una estructura que en la otra, para la misma geometría y a la misma carga. Eso depende del módulo de elasticidad longitudinal del material que lo constituye. En el momento en que se produce la plastificación, esa tensión de fluencia es propia del material, no es propia de la geometría de la pieza. ¿Se entendió ahí? Sí, gracias. Bueno, también hay un proceso que yo lo menciono, también se desarrolla en profundidad en materiales, por eso nosotros no los incluimos en esa área, no nos inmiscuimos demasiado, pero también a los efectos de que sepan qué sucede. Cuando yo tengo una carga axil constante, se produce este efecto de carga-deformación inicialmente, y si esa carga se mantiene en el tiempo, se produce un proceso que se denomina creep, que es un alargamiento para una carga constante a lo largo del tiempo. Es como un proceso que no tiene las leyes de la elasticidad, que son las que manejamos en este caso, sino que funcionan bajo otros mecanismos de deformación cristalina interna de los materiales. Esto lo van a desarrollar en profundidad en materiales, pero para que sepan también que existen procesos de deformación atados a solicitaciones de tracción o compresión a lo largo del tiempo que no se rigen por estas mismas leyes. Tienen magnitudes que son sensiblemente distintas también, pero bueno, no viene al caso. Lo mismo sucede con la relajación, ¿sí? Cuando yo tengo un cable, por ejemplo, entre dos torres de alta tensión. Ese cable originalmente yo lo tengo perfectamente recto porque generé una curva tensión-deformación. A lo largo del tiempo se produce un proceso de relajación y como consecuencia la deformación respectiva para tensión constante. A pesar de que yo no cambio, así como
del proceso de deformación a lo largo del tiempo, también existe un proceso de pérdida de tensión en el cable bajo deformación constante. Bueno, entonces vamos a hacer una síntesis. Las deformaciones, si yo tenía una estructura de barra, como la del primer ejemplo, bueno, está con el signo, sí, el primero de todos. Si yo tenía una estructura de barra que tenía una longitud L como consecuencia de la aplicación de esta carga P, lo que va a suceder es que se va a alargar el fuste de esta solicitación como consecuencia de esta carga axil, tensión igual a el módulo de elasticidad longitudinal por la deformación. Esa va a ser nuestra ley de deformación. La misma condición. ¿Qué va a pasar cuando yo tengo un alargamiento? Al ser la tensión de tracción positiva, porque tengo una fuerza de solicitación axil positiva, el módulo de elasticidad longitudinal es propio del material, es siempre positivo, la deformación va a ser positiva, es decir, se me va a generar un alargamiento de la pieza. Cuando yo, por el contrario, tengo una carga de solicitación de compresión, la tensión va a ser negativa, el módulo de elasticidad, dijimos, va a ser una constante de propio del material, en consecuencia la deformación va a ser negativa, es decir, voy a tener un acortamiento de esta longitud de la pieza. Acá vamos a cambiar de tipo de solicitación, entonces si alguien tiene una pregunta, es el momento, así la respondemos antes de cambiar de tema. Bueno, si no, sigo. Y después al final podemos hacer consultas. Ahora, fíjense qué es lo que sucede cuando yo también tengo una estructura de una barra que está sometida a solicitación axil, como esta, o esta placa que está sometida a una solicitación axil, pero entre la estructura de la barra y la estructura de la placa tengo un elemento de unión, como puede ser este bulón pasante que tengo dibujado aquí. Esta estructura está sometida a tracción, esta está sometida a tracción. ¿Qué es lo que le está pasando a este elemento de unión? Que si lo miramos, es un elemento que tiene una sección que es bastante menor que la sección de esta placa, bastante menor que la sección de esta barra, y estoy sometiéndola a una fuerza igual a la fuerza de tracción a la que estoy sometiendo a la placa o a la barra. Entonces, vamos a mirar un poquito primero qué tipo de solicitación se le está sometiendo. Para eso, ahora vamos a analizar la estructura de este bulón de conexión entre una placa y una barra. ¿Qué podría ser este ejemplo? Esto podría ser el piso de un tráiler de esos con los que se llevan los barcos, una lancha, y este podría ser el elemento que se une al auto en movimiento, ¿sí? Estoy confiando a este perno pasante la posibilidad de que mi auto mueva un tráiler con una lancha, o si vamos al ejemplo con el que iniciamos la clase, estoy confiando en este elemento de unión que el carrito pueda mover el avión 747 que estaba en plataforma. Entonces, este elemento está sometido a tracción, está sometido a compresión. ¿Qué es lo que le está pasando? Primero miremoslo, analicémoslo desde el punto de vista de la estática. Acá tenemos acciones y reacciones porque tenemos cuerpos distintos. Tenemos esta placa que está solicitando a este bulón, le está generando una solicitación que va en la dirección de los hacia la izquierda, pongámoslo en la pantalla. Esta otra estructura, que podría ser el carrito, me está generando una solicitación que va hacia la derecha,
pero está aplicado en dos puntos. Si uno mira, esto es como si fuera una manito, que lo que hace es que este extremo de este lado está siendo tirado así, y este extremo de este lado está siendo tirado así, y el punto medio está siendo tirado así. ¿Sí? Eso está dibujado solamente teniendo en cuenta el cuerpo de la pieza como acciones sobre el elemento estructural que estoy analizando, que es el bulón. Tengo fuerzas que van en forma perpendicular al eje del elemento que estoy analizando, es decir, mi eje X, ¿dónde lo debería ubicar? Aquí. Este es X, este es Y, y Z saliente del plano de la pantalla. Bueno, ¿qué tengo? Tengo una fuerza distribuida, porque está distribuida en esta área, en esta dirección, hacia las menos Y, esta que está hacia las más Y, y esta que está hacia las menos Y. Lo primero que tengo que analizar es, esta estructura de este bulón, ¿está sometido a solicitación axil como veníamos analizando hasta ahora? No. No. No, en este caso. No en este caso. ¿Cómo es la fuerza? La fuerza es una fuerza distribuida. Podría ser puntual, tranquilamente, pero son fuerzas que son en la dirección de Y. Esas fuerzas en la dirección de Y no son en el eje longitudinal de la pieza. Entonces, este bulón no va a tender a alargarse y a cortarse, que era el mecanismo o el proceso físico que veníamos analizando. ¿Qué es lo que va a intentar hacer estas fuerzas? Van a intentar que esta parte del bulón vaya hacia la derecha de la pantalla, que esta parte central vaya hacia la izquierda, que esta parte inferior vaya hacia la derecha. Es decir, va a intentar cortarme esta pieza en estas secciones y va a intentar generarme precisamente una cizalla o un corte en la estructura del bulón. ¿Cómo puedo ver yo cuál es la magnitud de estas fuerzas? Bueno, lo primero que tendría que hacer es dibujar mi diagrama de esfuerzo axil, ¿sí? Estas son las acciones a las que está sometida la pieza. Entonces, cuando yo analizo el esfuerzo axil, vamos a dibujarlo juntos. Vamos a dibujar el eje de la pieza. Bueno, me tengo que conseguir una tableta para dibujar porque esto es un horror. Ese es el eje del bulón. El esfuerzo axil va a ser en esta dirección, es decir, si yo me paro, corto, miro cara derecha de la pieza, van en la dirección de las menos X, es una carga Q que es positiva. Hasta que llega al punto Q, PQ, sección PQ, donde cambia esto, ¿cuánto vale? En 1. Es esta carga P dividido en 2, ¿sí? Está dividida, la mitad la aplica en el sector superior, la mitad la aplica en el sector inferior. Esto sería P sobre 2. Positivo. Cuando llego a este extremo me encuentro con que esta placa le aplica una carga P, es decir, pasa a más P sobre 2, a menos P sobre 2, perdón, en la dirección contraria, hasta que llega al otro extremo y vuelve a ser P sobre 2. ¿Sí? Bien, entonces, ¿a qué fuerza está sometida en su mayor magnitud? En este tramo es donde tiene la mayor solicitación. Acá tengo una carga P que está solicitando tanto en el contacto entre este extremo, la sección MN aplicado por la barra celeste, como por la placa gris. Entonces, en este punto tengo una solicitación igual a P.
que está siendo sometida. Esa es la fuerza de corte a la que está sometida, la más fuerte o la más grande de todas las solicitaciones a la que está sometida ese bulón. Esa carga P, acá le llama V, esfuerzo de corte, nosotros le llamábamos QI, y lo que vamos a asumir en este caso es que también va a estar distribuida homogéneamente en esta sección del perno pasante. Aquí está dibujada la sección y lo que estamos diciendo es que esta tensión que se me está generando va a ser una tensión que está tangencial a la sección transversal, ¿sí? Se me está generando en esta dirección, va a estar contenida esa fuerza, esa tensión va a estar contenida en el plano de la sección transversal, va a ser homogénea también, le vamos a denominar con la letra tau, igual a la carga del corte aplicada, que en este caso le pusimos B, entonces voy a seguir con esta nomenclatura, sería QI en ese punto, dividido el área de la sección que está siendo sometida al corte. En este caso, si esto tiene un diámetro D, sería el área de la sección transversal del bulón. Bien, esta es una ley que es bastante parecida, desde el punto de vista de la pinta que tiene, a la ley de las tensiones normales que se están generando como solicitación axil. Por eso se ven estos dos temas en conjunto, porque además son el tipo de solicitaciones más simples que se generan en estructuras de tipo barra. Pero desde el punto de vista físico, el efecto que se genera es a partir del corte, este es el corte en I, y esta es el área de la sección transversal de la pieza, que está siendo sometida a ese corte máximo. ¿Cómo es la ley de deformaciones que se generan como consecuencia? Bueno, es una ley que Profe. también... Sí, perdón. Te escucho. Con respecto a la diapositiva anterior, antes de que siga por eso. No entendí por qué dibujó así el diagrama, que tampoco entiendo de qué es en realidad. Es el diagrama de corte, ¿sí? Este sería el Y no corte. sería... ¿Por qué es cuadrado? ¿No sería más como con una pendiente? A ver, vamos a analizarlo, vamos viendo sección por sección. Yo corto en el apoyo. ¿Qué es lo primero que tengo en el apoyo? En el punto inferior de aplicación de la carga, que sería esta sección que tengo acá. En ese punto, ¿qué es lo que tengo si yo analizo las acciones a las cuales está siendo sometida esta estructura? Yo dije, este tramo de la manito de la barra me tiende a tirar la estructura hacia allá, ¿sí? Es esta carga que está dibujada acá que tiene el número 3. ¿Se ve eso? Sí. Bien, esa fuerza, ¿cuánto vale? Esta carga P la tengo dividida en esta carga 3 y en esta carga 1. Ambas, el P sobre 2S. exacto, ese P sobre 2 es que esta carga P yo la aplico la mitad en el sector inferior, la mitad en el sector superior. Bien. Por otro lado, la placa gris me genera una carga P hacia el otro lado en este tramo. Acá tengo una carga 2 que vale P. ¿Sí? 1 y 3 es P sobre 2, porque esta carga P está dividida en este sector superior de la manito y en el sector inferior. La carga de la placa gris vale P porque está distribuida en este tramo medio y no hay más sección que esa, donde está aplicada. Entonces tengo acá P sobre 2 distribuido en este tramito que tiene una altura, no está identificado en este ejemplo, entonces yo no le voy a poner nombres para no ensuciar, y acá tengo otro P sobre 2. Y en el tramo medio tengo P. Están dibujados en el sentido contrario, pero ven, este es este
este es este es este. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tengo? Claro, Tengo en la sección inferior, tengo primero P sobre 2, que va en el sentido de las menos I. Yo dibujé aquí el sistema de referencia, no lo dibujé. Aguantame. Este es X y Z saliente del plano del pizarrón. Entonces, cuando yo corto en esta sección, lo primero que veo es P sobre 2 que va hacia las menos I. Estoy mirando la cara derecha de la pieza y entonces es P sobre 2 positivo. Ese P sobre 2 lo tengo distribuido hasta la sección PQ. En el momento que llego a la sección PQ, actúa este otro P de la sección que tiene el número 2. Entonces, al pasar para el otro lado, tengo una carga P que la tengo constante, me pasa P sobre 2 negativo, porque tenía más P sobre 2, menos P, me queda menos P sobre 2, negativo hasta este extremo. Y de acá al otro extremo cae el otro tramo del P sobre 2 que tenía arriba. ¿Se ve? sí, Bien. sí, igualmente a lo que me refería era que en el gráfico del diagrama de corte, como son fuerzas distribuidas, digamos, ¿no tendría que ser lineal? Sí, yo podría ver la contemplar integral. como que están distribuidas. Yo a lo que asumí aquí es que las tenía aplicadas en un punto, ¿sí? Como que Ah, eran está. así. Ok. Pero tenés razón, si yo Ah, considero está. que están distribuidas serían diagramas lineales. Todos Bien. estos. Bien. A la hora de calcular las tensiones máximas, yo tengo que ver de cualquier manera el máximo. El máximo se me está produciendo en el punto de cambio de signo, donde yo paso de más P sobre 2 de más P sobre 2 a menos P sobre 2, tengo una carga P aplicada. Esa es la máxima solicitación que se está produciendo, porque es ahí donde se me va a generar el corte, ¿sí? Aquí tengo P aplicado, entonces ese P aplicado es el que me genera luego esta tensión. Genial, sí, buenísimo, gracias. Bien, otro ejemplo podría ser, por ejemplo, donde yo tracciono un bulón y como consecuencia esta estructura, la del medio de unión, es la que está siendo solicitada el corte. Sería esta condición, ¿sí? Yo tengo un elemento que en muy poca dimensión está siendo traccionado y no tiene brazo de palanca suficiente para generarme momento flector, de manera tal de que este elemento del perno se me traccione. Si esto fuera un elemento que en vez de ser cortito, que es un medio de unión, es un elemento que es largo y yo le estoy aplicando en una determinada longitud esta acción, este elemento tiende a flexarse y lo que tiende es a generar momento flector. Cuando no tiene dimensión suficiente y toda esa carga la tiene que soportar en una sola sección, que es la sección de la unión, en ese caso lo que predomina es el corte. Y la ley de tensiones es esta, de tensión igual a la fuerza perpendicular a la sección transversal distribuida homogéneamente en la sección transversal. Este es efectivamente un ejemplo cuando se sobrepasa la deformación elástica, cómo se produce la cizalla o el corte por efecto de este corte aplicado en una sección que es el máximo corte donde se genera la deformación plástica, ¿sí? Se ve acá muy claramente, esto es una fotografía de cuál es el efecto físico que se le genera a una estructura como un medio de unión. No es lo único, este mismo ejemplo yo lo puedo encontrar, por ejemplo, en mi escritorio. Si miro la máquina perforadora, la de hacer los agujeritos para meter las hojas en la carpeta, el elemento que genera el corte sobre la placa es el elemento móvil, el elemento de la barrita metálica que traspasa el papel y le genera en la sección externa de ese elemento metálico un corte a la pieza a manera tal de romper la sección del papel. Otro ejemplo bastante usual es una cizalla, ya sea para cortar papel, para cortar metal. Cuando yo aplico en una placa
en una sección una fuerza puntual muy importante, se genera un corte que me permite dividir el papel en dos o el metal en dos. Otro ejemplo sería una ménsula de apoyo de una viga, una ménsula corta, pero bueno, hay muchos ejemplos donde nosotros nos encontramos en la situación en la que la estructura soporta toda la carga por corte. Bueno, en ese caso, esa estructura que soporta toda la carga por corte, lo que está siendo solicitada es a corte puro. En la primera parte de la clase vimos estructuras solicitadas a solicitación axil pura. Ambas tienen una ley de funcionamiento que sigue la misma lógica, es la tensión dividida el área, pero no tienen el mismo principio físico. Uno muy evidentemente ve que uno tiende a alargar o a cortar la pieza y el otro tiende a deformarla, como se ve en esta diapositiva que tenemos aquí. Esta tensión, supongamos que esto es un cubo de los que les gustan a ustedes, de gomita, de ¿cómo se llaman los que se me fue el nombre? Un malvavisco cuadrado, ¿sí? De los que usan las películas yankee para las fogatas. Supongamos que es un malvavisco cuadrado al que yo le aplico en forma tangencial a las caras del cubito del malvavisco fuerzas de corte, ¿sí? ¿Qué es lo que va a intentar hacer? Se va a intentar deformar de esta manera. Va a intentar bajar una cara respecto de la otra. Exactamente ese es el efecto que se causa sobre el bulón metálico, ¿sí? Lo ejemplifico con el malvavisco porque quizás es un ejercicio que pueden hacer en casa luego para ver cuál es el efecto físico que se está tratando de representar. Esa cara del malvavisco que tiende a subir respecto de otra que tiende a bajar, lo que genera es una distorsión de ese cubo que originalmente era un cubo perfecto de lados todos iguales, hasta convertirlo en un prisma, generando una distorsión, una deformación de distorsión que nosotros vamos a caracterizar como la deformación asociada a ese corte. ¿Cuál es la ley que me genera tensión-deformación? Al igual que en el caso de los materiales constituidos que habíamos visto con, no sé si traje una diapositiva donde estuviera escrito o no, al igual que los materiales que estábamos definiendo con la ley de Hooke, existe una constante que me permite identificar cuál es la relación entre las tensiones de corte y las deformaciones asociadas, que es lo que se denomina módulo de corte G. La tensión se relaciona con la deformación por el módulo de corte G. ¿Sí? Es la relación que existe entre las tensiones y las deformaciones, que cuando yo hago un ensayo de corte, ya no en la Volpert, sino sería en una máquina de corte, y mido la fuerza aplicada dividido el área en la cual se está generando ese corte y la distorsión asociada, la relación es propia del material y es ese módulo de corte G que es posible obtener de ensayos de la misma manera que es posible obtener de ensayos el módulo de elasticidad longitudinal. Entonces, de esta manera nosotros tenemos leyes de funcionamiento, tensión, deformación, que son bastante similares, aun cuando es muy importante que ustedes identifiquen que los procesos físicos son absolutamente distintos. Entre este efecto de distorsión que se genera como consecuencia de las tensiones de corte y el efecto de alargamiento o acortamiento de una pieza como consecuencia de las tensiones normales de tracción o de compresión, ¿sí? Las leyes son muy equivalentes, pero los procesos físicos son absolutamente diferenciados. Bueno, con eso ya terminamos la clase desde el punto de vista teórico, pero si hay dudas, consultas o temas que no hayan podido terminar de verse adecuadamente, estoy disponible el tiempo que sea necesario.